la grabación del día de hoy del podcast y vamos a hablar un poco sobre el controversial tema de quién tiene más poder en la actualidad, pero desde un tema divergente. Comienzo yo, es un tema un poco más desde el contexto de la flexibilidad de quién, cuándo y cómo fue que comenzó eh, la primera pareja en el mundo. ¿Bajo qué contextos? Bueno, bajo los contextos antropológicos de la evolución, sobre la teoría evolutiva. Estamos hablando de eh, que hace muchos años empieza, empieza lo que es, este, empieza lo que es, empieza lo que es desde lo que es la construcción de la evolución del ser humano, ¿no? Bueno, existen muchas teorías, pusimos aquí en las diapositivas, pero explicaremos las que unen más a las parejas en favor a poder llegar a una flexibilidad cognitiva eficaz en el noviazgo y el matrimonio. La flexibilidad implica, primeramente para ponerlos un poco en contexto, qué técnica vamos a utilizar el día de hoy, porque no es cualquier podcast. El podcast es negociable, lo preparamos durante muchas semanas, lo estamos promocionando durante muchas semanas para poder dar información eh, certificada, información comprobada sobre el análisis científico. Entonces no es un podcast cualquiera, todo tenemos las referencias bien científicas y entonces eh, vamos a utilizar una técnica de flexibilidad implicada adoptar un punto de vista móvil, no uno estático. No vamos a hablar ni del feminismo ni del machismo. No vamos a hablar ni de las ideas sociales o económicas políticas. Vamos a hablar desde un punto de vista móvil y variable y vamos a incluir diversas perspectivas en cada análisis que vamos a hablar el día de hoy. Para salirte del molde y romper esquemas que además de sentirse profundamente implicado en la tarea, lo que denomina la experiencia óptima de fluir en una, yo le llamo, en una antropomorfia equilibrada. Antropomorfia es como la palabra dismorfia. A veces creemos que estamos o más, tenemos más volumen corporal o estamos más delgados y en realidad tenemos más volumen. A veces crees que tienes mucho volumen y en realidad estás muy delgado. Ahí hay una dismorfia como tal. En la antropología es cómo tú te consideras mediante las necesidades biológicas, antropológicas, cómo tú te consideras satisfecho en en este recorrido de la vida. ¿Cómo te consideras tú satisfecho en la infancia, como fuiste un niño? ¿Cuántas cosas insatisfechas tú tienes? ¿Cuántas cosas insatisfechas tuviste en la adolescencia como necesidades cumplidas? ¿Y cuántas cosas satisfechas como un adulto o como en la pareja? O económicamente también hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas vamos teniendo ciertas necesidades biológicas, tal cual como ir al baño, como reproducirte, como la sexualidad, como la intimidad emocional, que es muy diferente a la intimidad sexual, totalmente diferente. Un niño no puede tener intimidad sexual, pero sí intimidad emocional con sus padres. Puede sentirse totalmente eh, seguro con su papá o su mamá y tener una intimidad sabiendo que en la calle bueno, en la escuela, más bien en el kinder o primaria, secundaria, que son los años de la infancia, las edades, va a sentirse tal vez rechazado en algunos momentos
por ciertas actitudes de su entorno social, pero sabe que su madre y su padre siempre lo van a escuchar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el niño se siente rechazado y papá y mamá, entre ellos se rechazan. Papá y mamá tienen discusiones muy fuertes con la familia de origen, entonces no tienen tiempo para los niños, para escucharlos, para hacerlos sentir, muy bonito, para hacerlos sentir seguros en su intimidad, intimidad emocional. Bueno, ahora sí me presento, soy Michelle Antonio. Bueno, primeramente aquí está ya mi esposa, Selene. Buenos días. Y vamos a dar este podcast, les estaba contando, ya presenté el podcast, les estaba contando que vamos a hablar sobre lo controversial de lo que es quién tiene más poder en la actualidad, si el hombre o la mujer, pero desde un punto de vista más científico. No vamos a hablar ni del machismo, ni feminismo, ni de derecha o izquierda. Vamos a hablar desde un punto equilibrado, una flexibilidad cognitiva, para salirnos de ese molde que ya millones de redes sociales, millones de eh, personas están poniendo mucha información en las redes sociales y se ha distorsionado. Ayer me decía un familiar de nosotros, nos decía que hay una antropomorfia, o sea, una dismorfia, en vez de la dismorfia del cuerpo, que es más delgado, más, o más gordito, más llenito, hay una dismorfia en las necesidades como ser humano. Una de ellas es muchas veces suplantamos el tener hijos con las mascotas. Tenemos la necesidad de tener hijos, pero lo cambiamos simbólicamente con una mascota. Esa es la más común. Y les estaba contando que no hay, que hay una diferencia entre intimidad sexual y intimidad emocional en la relación de la pareja. Es súper importante. Y decía que un niño no puede tener intimidad sexual, pero sí puede tener intimidad emocional con sus padres. Y que a veces en la escuela va a haber un rechazo, pero en la casa sabe que papá y mamá sí van a estar y va a ser aceptado. Entonces, esa posiblemente tener una chispa de locura genial, creativa, en el transcurso del podcast vamos a intentar y vamos a llegar a un proceso de poder tener un pensamiento equilibrado y a la vez creativo, que ustedes como oyentes, ustedes como participantes en el podcast por medio de Zoom y por medio de los que vean la grabación en YouTube, en los canales de YouTube, en nuestro canal de YouTube, puedan tener un pensamiento, una perspectiva que les permita abrir la puerta a tener un vínculo emocional equilibrado con sus parejas, con sus familias y con toda su área social, trabajo, laboral, escuela, desde un bachillerato hasta una universidad. ¿Okay? Esa es la meta del podcast. Vamos a la siguiente diapositiva. Y de hecho hemos tenido ciertas circunstancias que, que denotan cuando una pareja, por ejemplo, tenemos como padres de familia, desde un punto de vista de padres de familia, mamá Selene, yo como papá Toño de Max, hemos que verificar si nuestro hijo tiene una discusión en la escuela porque está replicando una dinámica que nosotros estamos teniendo en la casa, como autoconciencia, y también identificar si con la persona, el niño, está teniendo una discusión, es un reflejo de la dinámica de sus padres, familiar. Eso es importante. Y ese tipo digamos que de conciencia no es tan fácil para muchas personas. Por eso es que vamos a hablar. Más bien la aceptación. Ajá, la aceptación de eso. ¿Por qué? Porque le echan la culpa o al niño o al otro papá y no observamos nosotros nuestras propias dinámicas de los dos lados. Y esto hace que el niño aprenda nuevamente las dinámicas negativas de los abuelos.
O sea, el tú no aceptar como padre, no le permites a tu hijo transmitir toda la genética negativa por un canal llamado vínculo emocional negativo, un canal empático que le transmitimos nosotros como padres de manera inconsciente. Y lo mismo pasa como nosotros como pareja. Como no tenemos un pensamiento amplio del contexto que se ha vivido hace 4.500 millones de años, como seres en un todo, en una unión, nosotros le echamos la culpa a nuestra pareja. O sea, tan fácil es como decir, mi pareja está viendo a alguien más y yo no estoy viendo cuántas veces me ha pedido una intimidad emocional, un apoyo moral, y yo no se lo he querido dar fríamente. Pues lógicamente viene otra persona que pues no está estresado, no tiene nada, y obviamente va a sentir eso, un apoyo súper moral, una intimidad emocional. Y luego nosotros como hombres nos preguntamos, ¿por qué no podemos vincularnos físicamente? Porque obviamente la mujer se vincula desde la intimidad emocional, desde sentirse íntimamente emocional conectada, y no a tener una intimidad física con el masculino. Y lo mismo pasa en el masculino, no se va a sentir con una conexión, en con una intimidad sexual conectada, si no se siente con una intimidad emocional conectada con su pareja. Incluso podrán tener buena conexión sexual, pero el hombre se va a sentir vacío porque no hay una intimidad de verdad emocional de su parte y ni siquiera nosotros como hombres comprendemos ese punto de vista. Por eso es que hay varios factores que hay que conocer a nivel antropológico, que es lo que yo quiero comentar ahorita aquí, unas 3 diapositivas, para que entremos en un contexto de cómo ocurre el enamoramiento y quién de verdad tiene el poder actualmente y el por qué, que era lo que estuvimos platicando estas 2 semanas, Cel y yo, sobre cómo es que antes se tenía el poder el masculino y se ha distorsionado mucho quién tiene ahorita el poder, quién es la que decide o el que decide, ¿no? Que tú me decías, no sé si quieres dar una pequeña introducción, que me decías que la mujer es la que ahora decide traer la vida. Bueno, no es de que decida, sino pues anteriormente nosotros, ahora sí que de la antigüedad, el hombre era el que se encargaba de la supervivencia de toda la familia. O sea, el cuidarnos. No sé si han visto la película de Los Cruz, creo que se llama. Los Crocs. Entonces, ahí habla un poco sobre que el papá como que tiene esa carga de la supervivencia, de cuidar a su familia, de llevar. Trabajan en equipo todos, de hecho trabajan en equipo todos porque pues la mamá hace que la comida dure y perdure en la familia y que no todos se mueran de hambre. Pero también el papá de cuidarlos y encontrarles una buena, un buen refugio, y el casar se encargan todos juntos. Entonces, eso era como que lo de antes, ¿no? Entonces, ahorita ya como que se distorsionó todo y primero estaba que el machismo y ahorita el feminismo. Ahora, para mí es un punto muy importante el dar a conocer que ambos son importantes. O sea, la supervivencia del ser humano está recaído en los dos, pero en la actualidad, más ahorita en la mujer, porque ahora ya se está poniendo la ley de que una mujer puede decidir en su cuerpo, ¿no? Porque he escuchado más el tema de que la mujer sufre mucho más, la mujer para el embarazo toda cambia. De hecho, también la única cirugía en la que no vuelves o no regresas igual y no cambia y llegas a un cambio significativo es el embarazo, el posparto, la cesárea.
necesaria siempre va a estar ahí. Entonces, para mí es importante el darle el punto de vista a los dos, porque es una decisión de vida, pues a eso venimos, ¿no? Morir, Exacto, poder crecer, nacer. Eso era lo que decía yo al principio del podcast, antes de que tú entraras. Decía que nosotros buscamos que de verdad positivamente podamos vincularnos, Sí. porque muchas veces se distorsiona el ganar hombre o mujer, sí, el hecho de que alguien tiene que, o sea, el pensamiento rígido es, alguien tiene que ser el más fuerte. Y lo que nosotros queremos es ver quién ha sido el más fuerte según la colectividad, según las redes sociales, según la ciencia, para que ustedes puedan tomar una decisión y decir, definitivamente no hay alguien más fuerte, hay una unión, sí, hay una conciencia de unidad. Sí. Pero bueno, vamos a comenzar aquí, quiero explicar un poco, que dice que la Tierra tiene pues, apenas unos 4.500 millones de años. Y si presentamos esta suerte de eternidad en el año solar, los mamíferos, o sea, los mamíferos no aparecen hasta mediados de diciembre en un protohumano. O sea, según la teoría evolutiva, si meter ahorita, ahorita la religión que también se puede llegar a meter en la antropología, pero evolutivamente el primer protohumano lo hace hacia las 9 de la mañana, un día del 31, el mismo mes, un Homo sapiens una docena de minutos antes de la medianoche, sale el Homo sapiens sapiens, que es el hombre pensante, que ahora posee nuestros rasgos físicos. 3 minutos antes del fin de año y la civilización neolítica, durante el último minuto Sócrates, Cristo, y cualquiera de los consideramos antiguos, se apiñan los últimos pocos segundos. O sea, después de este surgimiento del agua a la tierra, del hombre pensante a las herramientas y todo eso, ¿no? Del mono al hombre pensante a usar las herramientas. En verdad, una parte pequeña de este año no solo se ignora al ser humano, sino también a toda paternidad. O sea, aquí dice esta parte que nosotros no pensamos en la paternidad. O sea, la evolución pensó en la reproducción solamente. No hay una conciencia. Estamos hablando de unos 4.500 millones de años y pongo esta información para que hagamos conciencia y digamos, ¿hasta cuándo empezamos a adaptar la paternidad en la civilización? Realmente somos muy jóvenes como seres pensantes en la paternidad y en el matrimonio. Lo importante es unir la paternidad para poder disfrutar las ventajas de un amor tanto como sexual, emocional y físico al 100%. Solamente tú lo vas a poder disfrutar cuando estás enfocado en una buena paternidad y maternidad. Porque nos han vendido la idea hace muchos años ya, que tú solo vas a disfrutar tu sexualidad si tú eres o la supermujer que trabaja o el hombre que tiene muchas mujeres. Y es ahí donde se ha distorsionado hace mucho tiempo eh, la verdadera realidad de la evolución, porque aquí nos dicta que la evolución se creó para que pudieran tener una paternidad, no para que pudieras solamente reproducirte. Y fíjense aquí lo que dicen las diapositivas, voy a leer, dice que la misma naturaleza nos evolucionó para que pudiéramos desarrollar esa paternidad, pero nos dio mucho tiempo antes de poder tener conciencia, que es lo que ahorita está pasando. Nosotros, para como pareja, tener una conciencia de la paternidad, primero pensamos en nosotros como padres o como personas que tenemos ciertas necesidades y luego pensamos en las necesidades de nuestros hijos, muchos hombres, muchas mujeres también. Y dicen, no, es que yo tengo que salir a pasear, tengo que salir a trabajar, tengo que...
y se olvidaron por completo de la maternidad. Y muchos hombres que dicen, yo tengo que estar con tantas mujeres, se olvidaban de la maternidad. La reproducción por división crea seres con una herencia genética siempre idéntica. No servía para la evolución. Entonces, ¿qué hizo la naturaleza? Creó la reproducción de dos sexos, o sea, el hombre y la mujer. Antes nos reproducíamos solo hombres con hombres, o sexo masculino con masculino, y la mujer solo sexo femenino con femenino. Entonces, dice sí, se reproducía así por unicelular sexual. Entonces la naturaleza dijo, esto no va a ser sostenible por el tiempo. Y creó, hace los años que puse, hace 4.500 millones de años, creó la reproducción en sexos opuestos. O sea, hay una necesidad de que hubiera opuestos, un masculino y una femenina, para que pudiera funcionar para que pudiera funcionar la reproducción durante muchos años, porque la genética, la naturaleza dijo, no va a funcionar si solamente se reproduce. ¿Y qué es lo que ahorita queremos hacer como seres humanos también? Queremos reproducirnos por genética. Hay mujeres que dicen, yo quiero tener mis propios hijos, pero sin un hombre, forjarlos en una máquina, ¿no? Y El embarazo in vitro. en base in vitro. Y hay tantas cosas que se codifican en la concepción, en el acto de conocerse, en el embarazo, todas las emociones que se codifican en el niño y todas las emociones que se codifican si es que la mujer se siente amada o no por el padre antes del parto y después del parto. Entonces, aquí esto dice que la vida siempre se dividirá en masculino y femenino. Ahí comienzan los problemas, pero qué casualidad que paradójicamente es donde comienzan los problemas, donde empezamos a ver una diferencia entre tú eres diferente a mí, es lo que la naturaleza eligió para que pudiera funcionar. El conocido proverbio Master Semper, Certa, Pater Nunca, que es la madre siempre sabe y el padre nunca. Aquí en esta primera parte le dieron a la mujer todo el poder, la naturaleza. O sea, la mujer sabe más que el padre porque la mujer es la que se queda a los niños. Igual hay unos peces, muchas especies de caballitos de mar, donde el hombre, la mujer, la femenina, es la que tiene los huevos, se depositan en el masculino y entonces la femenina se va. ¿Por qué? Porque el macho interviene y entonces la femenina se va. A diferencia de nosotros. Sí, y es que también está la creencia de que cuando nosotros nos embarazamos, uy, se nos desbloquea algo y nace el instinto materno, bla, bla. No, pues es como todo, o sea, sí, tenemos, pero ambos tenemos tanto el instinto materno como el instinto paterno. Ahora, lo que a mí me pasó contigo fue de que, por ejemplo, venimos de familias con culturas muy diferentes, entonces, y con creencias y modos de vivir y dinámicas familiares muy diferentes. Entonces, en mi casa sí fue un poco de que mi papá sí se introducía con nosotras, porque nosotras fuimos dos mujeres y un hombre, y nosotras fuimos las primeras. Mi papá como se encargaba del lado proveedor, por decirlo así. Eh, los domingos siempre han sido familiares, los domingos siempre han sido de que él me compraba lo que yo quería, si pasaba algo en la semana yo le platicaba, luego si mi mamá me regañaba o algo, le decía de que mi mamá me regañó. Entonces, pero nada más. Así de que él me peinara, él me hiciera alguna colita, él me dijera, oye, pues no, como que no se introducía porque eso ya era mi mamá. Y con mi hermano fue diferente porque mi mamá, pues, como sabiamente dijo, no, pues es hombre, te vas a tener que hacer cargo de él, porque yo ya hice la chamba con las niñas y él es diferente, o sea, él es igual que tú, por decirlo así.
Entonces, ahí mi mamá le fue soltando la rienda a mi papá para que mi papá se introdujera en la educación, porque la educación solamente la hizo mi mamá con nosotras. De repente, pues sí, mi papá cuando nos tenía que corregir, nos corregía, pero más era mi mamá. Entonces, en tu caso, tengo entendido que fue igual. Tu mamá, hasta tu mamá estuvo mucho más contigo, que tú eres hombre, y porque fuiste el primero, y tu papá estuvo ausente. Sí, Ausente, tanto en educación como en presencia. sí, hasta con mi madre. O sea, mi padre tuvo mucho tiempo trabajos de noche. Entonces no dormía con mi madre. Entonces, yo llegué, cuando tuve a Ian, yo dije, no, pues, ¿cómo me voy a chutar todo desde las creencias y las heridas que yo traía de mi madre? ¿Cómo yo me voy a chutar todo con mi marido, sabiendo que mi mamá sufrió conmigo? O sea, sufrió con nosotras, por decirlo así, porque pues eran tres chamacos, ella sola y mi papá regresaba, se iba de 5 de la mañana a 10 de la noche. Entonces ya nada más llegaba mi papá y nosotras estábamos dormidas. Entonces, yo le dije a Michelle, requiero, o sea, de que me ayudes y te introduzcas, porque también siento que no, o sea, no la estoy dando porque no me está saliendo esto que decían que se iba a desbloquear. Entonces, él me dijo, bueno, sí, pero a la vez, cuando yo lo ponía a él o yo lo dejaba hacer su rol de papá, decía, es que no lo estás haciendo bien. Pues lógicamente nosotras lo hacemos bien porque estamos una tras otra, tras otra, tras otra, Por y eso aquí haciéndonos, dice eso, lo de la madre siempre ajá, sabe, el y padre no. haciéndonos expertas, pero es porque uno elige, él también me pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, pero nosotras les damos el permiso a ellos de ser padres, de tomar esta decisión de que sí o no. Si tú lo limitas, porque es lo que me estaba pasando a mí, yo le empecé a decir, es que no le cambias, no le pones bien el pañal, mira que ya se le salió por un lado, y mira que no sé qué. Y ya luego escuché en algún momento que decían, ¿no? Ahora sí que de pura suerte me cayó un podcast y decía, pues es que ¿cómo quieres que el hombre aprenda si no le estás dando el permiso de que aprenda? No está teniendo las mismas oportunidades que tú. A ti quién viene y te dice, oye, que no lo estás haciendo bien, aunque sabes que las primeras veces no te salió bien. Entonces, lo mismo con ellos. Hay que darles el permiso de que aprendan, de que si no lo hacen bien, ni modo, o sea, van a tener que, requieren aprender, pero todo, como todo es con práctica, todo es con el tiempo, todo es con el hecho de que, y yo antes tenía esta idea de que le tiene que nacer, no, pues no le van a hacer, si estás viendo que luego hasta tú lo regañas porque lo hace mal, pues cómo va a tener esa iniciativa de querer hacerlo si lo vas a juzgar. Exacto. También, Perdón, se me olvidó decirles, si quieren escribir algo, hacer una pregunta, pueden escribirla en el chat y aquí se las contestamos mediante vamos pasando el podcast. Estén totalmente, están en su casa, pueden preguntar lo que ustedes quieran. sí, Perdón. ya, Ya sé. No, perdón por interrumpirte. No, pero es que sí, o sea, lo que tú comentas lo dice aquí esta diapositiva. Entre los animales superiores, la madre siempre se conoce, en el sentido de que ésta sabe quiénes son sus hijos. sí, Pero esto lo dice la naturaleza aquí, en la otra diapositiva, que la hembra puede ser al revés, puede ser viceversa, porque decimos, es que ¿quién manda? Si nosotros nos vamos a la antigua Grecia o los antiguos estoicos, algo que está muy de moda ahorita, ellos le temían a la mujer precisamente porque sabía, porque traía la vida. Pero la naturaleza también nos dicta, mediante ejemplos, como el caballito de mar, como otros peces, que cuando el hombre se queda con los huevecillos, los huevos, con el hijo, la mujer también tiende a poder irse. ¿Por qué? Porque cuando está en el vientre materno, estamos hablando que hay mamíferos y ovíparos, ¿no?
Entre nosotros como mamíferos, nosotros tenemos un miedo inconsciente que se fue desarrollando durante muchos años porque antes estaba la poligamia muy natural. O sea, el macho más fuerte era el que se reproducía con todas las hembras. Entonces, como nuestro cerebro funciona guardando memorias en cada una de nuestras partes de las memorias antiguas de muchas generaciones, como la amígdala, como el sistema límbico, para poder sobrevivir, para poder reproducir y que sobreviva la especie. Se quedó guardada esa memoria. Entonces, cuando la mujer tiene al hijo, los 9 meses de gestación, el hombre conecta con esas memorias de cuántos fueron asesinados y cuántas mujeres que eran de ellos, estamos hablando de las mujeres, primeras mujeres que habían evolucionado a ser Homo sapiens, a ser las primeras mujeres que desarrollaron culturas como la Mesopotamia, como culturas olmecas, se venían desarrollando dinámicas de poligámicas. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿por qué cambió tanto el hombre? ¿O por qué se asusta tanto de ver al niño? Pues porque traemos ciertas memorias, que tanto como la mujer debe ser paciente en esa adaptación, como dice mi esposa, como dice Cele, te voy a dar el permiso. No es que ella tenga el poder, o yo tenga el poder, o yo sea más que ella, sino que la mujer, por medio de este análisis antropológico, es la que se le dio el poder para poder decir, ok, yo me siento en paz porque yo lo tengo aquí, yo sé, pero te voy a dar la oportunidad de que tú te introduzcas. Y tú como hombre debes de saber que si vienes de una generación de padres que nunca han estado, por miedo a que no hay dinero, por miedo a que no hay tiempo, por miedo a todas las infidelidades que hubo en tus clanes, en tu linaje, pues tú como hombre primeramente debes de empezar a instruirte, a tomar terapias, a tomar información, instrucción de qué es lo que debes hacer. Porque si vienes de una línea como masculino, de hombres que nunca estuvieron, entonces tú por lo tanto vas a pertenecer, vas a querer pertenecer, vas a querer honrar esas memorias y vas a querer, eh, digamos que ser leal a ese clan, a ese linaje. Y tienes que estar pensando como masculino y decir, ¿sabes qué? Yo puedo, o sea, que cualquier excusa que yo busque, la voy a tomar para deslindarme de esta relación. Y todo viene desde ahora sí que desde un sistema de contexto muy antiguo. Esto no es de que, algo que yo te decía mucho, tú a veces te vas a enojar conmigo por ciertas cosas que yo haga, que no me doy cuenta desde mi conciencia. Sí sé como adulto, pero desde mi conciencia no logro verlo al principio. Y tú dices, yo te quiero ahora castigar, tú no lo haces a propósito, o yo me quiero vengar. No, pero eso nos enseñaron, pues. Eso nos enseñaron. La dinámica familiar es que si te equivocas, yo te castigo, ¿no? Y entonces, la persona que se está equivocando ya vive un infierno muy fuerte, ya cometió, viene de una vida muy adictiva, adicciones que vieron de sus padres, eh, no sé, golpes, violencias que vieron de sus padres, y tiende a ser, pasa por un proceso ese joven de 17 a 20 años, por un proceso de que se va a equivocar, va a hacer cosas de las cuales se va a arrepentir, y se topa con una mujer que nunca ha cometido, que ha tenido una buena educación, y dicen, ¿por qué? ¿Por qué se enamoraron esas dos personas, no? ¿Por qué, si no está tan bien parecido, por qué a ella le gustó? Si cuando iniciaron las clases en la universidad o en el bachillerato,
ni siquiera lo volteó a ver, porque solamente hasta que él golpeó al otro compañero, ella lo voltea a ver y dice, estoy enamorada de él, porque aunque nos duela, esta es la dinámica que muchas veces se observa en los enamoramientos. Pues lógicamente se vincula a algo que pasa en ese cerebro de ella y dice, el cerebro, algo me gustó de él. Lo que al principio del curso de la escuela no era atractivo, al verlo hacer algo negativo se vuelve atractivo. ¿Por qué? Por todo lo que explicamos. Antiguamente esto era necesaria la violencia, los golpes, para que pudiera reproducirse el ser humano. Entonces las personas se vinculan, empiezan a enamorarse y cuando ellos ya están juntos, se empiezan a dar cuenta y dicen, no, es que él es una mala persona. Ajá, pero si tú te enamoraste de él, es porque requieres observar en él algo que sucedió anteriormente en tu sistema familiar, algo que de tu linaje como mujer requieres observar, empezar a analizar mediante una terapia para que tú puedas observar y decir, oye, te voy a poner un límite aquí, pero tampoco te voy a rechazar antes de que ocurra el confrontamiento, el enfrentamiento. Porque por eso yo recomiendo mucho lo que es las terapias, o por lo menos un taller. Nosotros tenemos un taller que es el taller de las 7 zonas erróneas, para que tú puedas identificar en qué zona estás parado. Y dicen las personas, pues ya me separo, para que no, tengo autoestima, me voy a separar de la persona. Pero lo vuelven a repetir y a repetir y a repetir. Y nunca llegan a un matrimonio. Hay muchos hijos que viven con sus padres todavía, después de los 30 o 40 años. Hay muchas hijas que viven con sus hermanas. Vas caminando por la calle y salen 2 hermanas de una casa. Pero ¿qué pasa? Es que yo me dejé de mi esposo y vivo con mi hermana. Porque de verdad se tiende a decir, ¿sabes qué? No, ya no lo soluciono. Y lo más adecuado es que tomen una sesión, las personas tomen un taller y observen cómo se están vinculando desde el pasado con esas historias. Y muy pocas personas se toman el tiempo para ver esas terapias. ¿O tú cómo ves? ¿Tú cómo ves en cuestión a las personas que dicen, no, pues yo no creo que sea necesario pues esto? porque de una u otra forma tengan un impacto de conciencia, ¿no? Entonces, también el que sean así los hijos o sobre los dones que da cada uno. Por eso te decía que no, que siento yo que está erróneo el decir o preguntar quién tiene más poder. Ambos son importantes. Y ambos tienen el poder de tener más poder, ¿sí? De dar el don. Los dones, de hecho, hay unos dones paternos, unos maternos, que se requieren dar cuando la pareja está unida. Sí. A lo que incluye la alternativa transgeneracional, que es lo que les vengo ya mencionando a estas alturas del podcast. No es casualidad que se sienta una incertidumbre en la gestión de muchas mujeres, en la gestación de muchas mujeres. Todo recae en la historia en las que se desplazan miedos ocultos, desde socialmente activos hasta los sistemas familiares, y lo que no se dice y da vergüenza, lo mismo que vivió la madre o vivió la hija. Una pareja no es solo alguien que te acompaña, es un alma que se cruza con la tuya para tocar todos los rincones de tu ser. Su presencia converge en muchas capas tuyas, la biológica, la emocional, la psicológica, la espiritual. Es quien podría ayudarte a formar un nuevo linaje, pero también es el espejo. Sí, Es el espejo donde tu ego, tu clan, tu herida, tu instinto y tu alma se encuentran o se enfrentan.
¿Quién elige cuando tú eliges pareja? ¿Tu alma? ¿Tu personaje? ¿Tu historia familiar? Háganse esta pregunta. Si están aquí, si están en el video grabado. ¿Quién elige cuando eliges una pareja? Ya, ya después de este contexto que pusimos desde el principio de la historia evolutiva, hasta los mandatos que tiene la familia. Que, por ejemplo, yo le decía a Cele el otro día, le decía, es que no es lo mismo la forma de ser en cuestión en juego de mi padre y mi madre, o más mi padre, a la forma de ser de tu padre y mi madre, de tu padre y tu madre. Porque en tu familia hay mucho honor, mucha... La eh, tuya. también, pero hay un poco más de juego en cuestión a ciertos temas, un poco más, También en la mía. y luego, ese es el punto, que a veces no lo vemos, que estamos iguales. O sea, que sí, de verdad, los dos tienen las mismas burlas. Cuesta aceptar. Cuesta aceptar. Pues aceptarlo. Sí, cuesta aceptar. No, no es idéntico, pero tenemos cosas muy similares que al aceptarlos te dices, ah, Entonces, cuando tú eliges a tu familia, cuando tú eliges a tu pareja, en realidad puede ser que le esté eligiendo tu familia por ti. de hecho, ayer estaba viendo un podcast donde decía que nosotros elegimos no, nosotros no elegimos la pareja, elegimos nuestro trauma, por decirlo así. En el, y de hecho es un sanar sanando, es como lo que nosotros llegamos a una conclusión de que tenemos como que conflictos similares, los cuales no son iguales, pero empatizamos entre nosotros y es así como llega esta comunicación, ¿no? Llega esta empatía por el otro, de decir, ok, estoy aquí, te comprendo, y viceversa. Exactamente. Y así entre los dos, haciéndonos preguntas, pues llegamos a lo que es toda esta información. Y ahí se aplica la ley de sanar sanando. O sea, él buscó la herramienta como para mejorar él, no a su familia, pero sí a él, porque nosotros ya teníamos algo más importante que nosotros mismos, nuestro hijo, para no seguir impactando a la generación siguiente, que pues es Max. Y al nosotros como que liberarnos de todas esas cargas transgeneracionales, también impactamos a la familia, a nuestros padres. Exacto, esa es la manera de poder sanar a la familia de origen, porque muchas veces inconscientemente tenemos dinámicas, exacto, de complacer a papá y a mamá en muchos aspectos. O sea, porque tanto como en el aspecto de recoger algo, tú quieres, bueno, he visto muchas parejas que tenían en su casa de origen, traerla a su matrimonio, aunque vivan lejos de papá y mamá. Y entonces vienen a comportarse de las mismas formas, porque todavía inconscientemente siguen queriendo tener ese amor de su padre y de su madre que nunca tuvieron, esa aceptación, porque hubo un amor interrumpido, porque se murió la hermana de la mamá, porque se murió el papá de su papá, o hubo un divorcio, entonces se interrumpió ese amor. Sí. Y no tuvo intimidad ese padre con su hijo, intimidad emocional. Entonces nos traemos esas dinámicas a la casa y empezamos a tratar muy mal a nuestra pareja. O también las veces que yo he visto a parejas que de una u otra forma se sabotean. Sí. Se sabotean porque por esta falta como de empatía, por decirlo así. Sí. De que uno está poniendo de sí, pero aún así ella no quiere, pues, o sea, no cede. Exactamente. Pero es por las mismas leyes que quieres
respetar de la familia. Exacto, y si no las tienes bien identificadas, que hay ciertas leyes que se te han repetido en diversas relaciones o en tu misma relación, pero se te vuelve a repetir el mismo problema y no lo aceptas, entonces ahí es donde viene el autosabotaje. Por ejemplo, yo, como te decía, lo de la ley que mi hermano también te comentó, la ley de mi padre, ¿no? De que uno como hombre, porque él es el hombre, utiliza a los demás, o la gente tiende, bueno, no él, pero la gente tiende a utilizar a las personas, ¿no? O sea, o buscar un beneficio de intercambio. Entonces, en algún momento yo llegué a confundirlo porque yo creí que de una u otra forma el hombre con el que yo estuviera me iba a, a exprimir, ¿no? Manipular tal Ajá, vez. me iba a manipular, iba a abusar de lo que es económico, y sí, muchas veces me pasó porque tenía esa creencia. Yo llegué a casi mantener a mis novios, pero era por eso, porque era tan exacta la ley de mi papá que yo decía, claro, y terminaban, o sea, al principio ellos me compraban cosas, regalos, el otro, y ya después ellos como que dejaban, y yo empezaba a regalarles cosas y de ahí ya no había fin. Entonces, ahorita llegamos a la conclusión de que sí, o sea, no de esa forma, pero, por ejemplo, él que empezó a estudiar toda esta información, pues me impactó a mí y yo de una u otra forma quise también saber más y de esa forma lo utilicé a él como una herramienta para también sanarme a mí, pero también le iba a ayudar a él porque iba a impactar a mi hijo, que mi hijo es él. Entonces, pues, hay un beneficio real. cuando hay un intercambio, es, es ¿cómo dices? Es, Ganar es ganando. una Ajá, relación ganar-ganar. exacto. ¿Por qué? Porque obviamente así el mundo se maneja. Sí, o sea, Tú yo vas a le... la tienda, tienes que dar de intercambio dinero para que te Para que den la te... comida, pero no es porque esté mal, sino porque es un ganar-ganar. Entonces, algunas veces la sociedad llega o alguien llegó ahí a interrumpir eso, pero desde la negatividad. Ahora, nosotros ya lo vemos desde el positivismo. Obviamente no nos vamos a dejar que alguien abuse por eso hay que poner límites. Y los límites también los pone el hombre. El Entonces, masculino, el papá. ahí te das cuenta que no todo está, o sea, las leyes de los padres, no todo está mal. O sea, porque yo lo veía desde la negatividad. Pero ahora que yo Exacto. estuve con él, me dijo, no, es que verdaderamente sí tu papá tiene un poco de razón. No exactamente como él te lo quiso dar a entender, pero... De hecho, los lenguajes del amor, los 5 lenguajes del amor, desde el físico, el tiempo de calidad, palabras afirmativas, regalos, ¿cuál es el otro? Palabras afirmativas, regalos, tiempo de calidad, físico y no me acuerdo cuál era el otro, son intercambios. O sea, tú das para que te den, pero es fácil decir, bueno, servicios, servicios de atención y servicios, es el otro lenguaje. Si a ti te gusta que la casa esté limpia, porque en tu casa cuando estabas chiquita tu mamá no la limpiaba porque estaba llorando por ciertas cosas que pasaban en su casa o con tu padre, y no estoy diciendo solamente un ejemplo, eso pasa en muchas dinámicas familiares. Obviamente la mujer viene a la pareja esperando que tú no tires ni un calcetín. Y el hombre viene esperando, si le pasó eso, que la mujer limpie casi la tierra con la lengua. O sea, y vienen bien distorsionados la visión de lo que quiere cada uno para la casa. Y precisamente cuando se termina el periodo de enamoramiento, se activan esas lealtades de la infancia. Y el lenguaje del amor es
ok, ya vi que a mi esposa le molesta esto, se lo voy a dar intencionalmente y literalmente voy a tomar nota y voy a hacerlo como forma de lista. Y tú te das cuenta que si haces eso, tu mujer va a acceder si tú le pides contacto físico, como tu lenguaje, o palabras afirmativas. Oye, yo te recojo esto, pero necesito que me digas que estoy bien chulo, que quieres darme un masaje y besarme el cuello, lo necesito. Y entonces la mujer va a decir, ¿y tú qué me das a cambio, no? O sea, hay un intercambio real. La naturaleza cambia agua por una planta. Es real y no es malo. Pero como papá o mamá dice, te van a manipular los hombres. Sí. Cuídate de y las es que mujeres. lo dicen desde el miedo, no desde que te Exacto. quieran. Y es ahí donde están los mandatos ciegos, que hace que antes de que ese hombre, que según tú no lo conocías, y dices, ¿cómo me llegué a meter aquí? Y no lo conocía yo. Tú le estás transmitiendo una energía desde antes que te transmitió tu mamá a tu psique, que te transmitió todo ese camino de poligamia y cómo funcionaban antes las tribus, cuántas, cuántas injusticias habían antes en las tribus, porque no había una sociedad adecuada, pues entonces lógicamente nunca vas a poder quedarte con una pareja. Y mejor muchas parejas eligen, optan por vivir con hermanos, vivir con la misma madre, vivir con la familia de origen. Sí, no te vas a poner incómodo. Porque no observan todo este contexto que el día de hoy observamos. Realmente causa fatiga mental, causa moverte muchas fibras y necesitas un pensamiento divergente, salirte del molde. Porque el pensamiento rígido dice, ya me la hizo, me la paga. Oye, y el que te la hizo y la que te lo hizo ha vivido un infierno de soledad y vacío existencial muy grande. Créeme lo que no necesitas hacer que te la pague. Y muchos matrimonios dicen, no, pues me engañó, ahora me voy a ir a pasear, se va, y el que queda volando es el niño. Hubo una noticia que dejaron un niño en una camioneta, se muere el niño, y el papá pide, oye, quiero justicia, ajá, ¿y dónde estabas tú como masculino para que ella se viera tan dolida para hacer algo así? ¿Y dónde estás tú? O sea, si mi mujer, se pelearon, ¿no? antes de eso, si mi mujer, yo la veo que está en un secuestro emocional, yo le doy su espacio y me hago cargo de y observo, y oye, es que no quiero que toques al niño, que no lo toco, pero desde afuera estoy observando como papá, porque yo soy primitivo, yo soy un papá primitivo. Yo no soy un papá de que, ay, tú me la haces y ahora me la pagas. O sea, eso es ser un niño. Actuar así es ser un niño, no tener inteligencia emocional. ¿Cómo vas a hacer que te la pague la persona que dio su vida para tener un niño? Una persona que es de tu sangre. Es ilógico. Ahí deberían de haber leyes para que los dos estén diciéndoles, miren, ustedes actuaron como niños, no son adultos y ustedes no pueden tener niños. ¿Por qué? Porque esas dos personas nunca tuvieron un padre o una madre que les dieran intimidad emocional y se están desquitando con una vida. Ok, esa vida que se perdió por esa discusión y secuestro emocional mutuo, se pudo haber ahorrado si uno de ellos hubiera dicho, ok, está enojada, le doy su espacio y voy a observar desde lejitos a mi hijo, yo me quedo afuera. O sea, viéndome, poniendo en sus zapatos, ¿no? Yo me quedo afuera y observo, a ver, ya vi que se le olvidó, bueno, rompo la ventana, lo saco y aquí estoy conmigo. Oye, qué mala madre porque se le olvidó, vamos a juzgarla. No, cállate, no juzgues a tu esposa, no la juzgues, mejor ayúdala. ¿Por qué la vas a juzgar en un momento débil? Porque cuando tú vistes a tu papá y a tu mamá, ellos tampoco se ayudaron. Y tú lo único que estás haciendo es repitiendo una dinámica con tu esposa y también la estás dejando en su momento más vulnerable. Eso se llama inteligencia emocional. Perdón, te ibas a decir el contexto. Ah, bueno, que hubo, o sea, que se supone que hubo una pelea marital
y ella tuvo un secuestro en amígdala. Obviamente subió al niño al coche, se fue a su casa, lo único que quería era llegar a su casa, se encerró en su cuarto y el niño se le olvidó en la parte de atrás de él, porque iba dormido, creo. Se le olvidó en la parte de atrás y cerró el coche y todo y se afició el niño. Pues sí. Pero claramente, pues cada uno estaba haciendo su berrinche, como dice. Sí, y eso no, ninguno de los dos era un niño, o sea, ahí yo creo, y lo digo desde la experiencia, no de la pérdida de un hijo, sino de que sucedió eso en una parte de mi familia, parte de mi clan, una negligencia hacia un niño. Ahí no tiene nadie la culpa, pero también tienen la responsabilidad los dos de elegir tener inteligencia emocional, de elegir tomar una terapia, de elegir decir, mejor en vez de irme a gastar 1,000 pesos en alcohol, me gasto entre 500 o 600 pesos en una sesión. Y sí, vente y ponte incómodo. Yo he visto parejas que vienen aquí conmigo y están bien incómodas, pero vienen y se ponen a hablar y se toman el tiempo y dicen, vamos a resolverlo. Lo que es, según para la mente, es imposible de resolver. Todo tiene una solución. Hasta el apego seguro es para dejar una relación de una manera adecuada y tener una sana. Pero, pues primero aprende. Si no te lo enseñaron tus padres, yo creo que, no lo digo porque a mí me lo hayan enseñado, yo creo que también he sido muy autodidacta en el transcurso de mi vida. Tienes que tener la humildad para pedir ayuda. Tenga la humildad. Entonces dice aquí, al elegir una pareja, eliges proyectas. Dentro de ti se activa una orquesta de voces profundas. Tu parte más primitiva busca sentirse segura y deseada en una pareja fértil, confiable, estable. Tu ego quiere una historia bonita, alguien que se ajuste a tus ideales, que te encaje en tu mundo, en tu vida, en tu narrativa. Tu ser emocional elige desde la herida, desde la carencia, desde las memorias de lo que te dolió y no se resolvió. Por eso, la pareja que tienes es para la que te alcanza emocionalmente. Y no estoy diciendo que tengas que cambiarla, sino que, a ver, tú sientes que tu pareja es menos que tú, ¿no? A ver, inviértele, empieza como un negocio, inviértele a tu pareja tiempo, amor, dedicación, ejercicio, alimentos. Vas a poner que ni con una cirugía, ni con un cambio de pareja, esa pareja que según tú es menos que tú, vas a sentir una atracción, una admiración, pero tienes la pareja para la que te alcanza, lo que tú puedes dar. Y tu alma a veces está presente. Otras veces queda silenciada por todo lo que no has sanado. ¿Cuántas transgeneracionales tus heridas, cuentas transgeneracionales que se deben de tus antepasados, tus heridas de infancia, los ecos de lo que viviste o lo que te faltó? Tu clan te susurra desde atrás. Repara esto, repite aquello, no falles como nosotros. Y vas o repitiendo, o resistiendo, o reparando. Tú eliges qué es lo que lo vas a hacer. Y la última diapositiva. Saldar cuentas. Y sin darte cuenta podrías terminar eligiendo no desde tu libertad, sino desde tu programación inconsciente, desde los fantasmas de relaciones pasadas, desde lo que no resuelto con tus exparejas, desde los mandatos de tu árbol genealógico o desde la niña o niño que aún necesita ser visto y amado. Muchas veces buscamos a alguien radicalmente distinto a quien nos hizo daño, creyendo que así estamos rompiendo el patrón, pero en realidad solo estamos reaccionando. Y cuando reaccionamos, no elegimos, seguimos siendo prisioneros del pasado. Hay otra frase muy importante ya para cerrar, y si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono si quieren, que es, ámame cuando menos lo merezca, porque tal vez es cuando más lo necesitamos.
Ahora sí, no sé si tengan alguna duda, una pregunta, algún comentario, pueden abrir su micrófono. Ahorita sí tenemos para escuchar todas sus preguntas o alguna petición, algún tema que quieran para el próximo podcast. Vamos a estar más constantes los domingos. ¿Ya? Sí, bueno, es que ahorita hemos tenido entre cumpleaños, normalmente los domingos vamos a la iglesia, entonces empieza la iglesia como a las Ujú. 9 de la mañana, luego vamos a misa, porque tratamos de tener ese equilibrio Espiritual. espiritual y enseñarle a mi hijo. Normalmente, pues yo, sí, mi madre ha sido muy espiritual, de hecho ya tiene su virgencita y le pone sus florecitas, pero así de ir a la iglesia, pues no tanto. Pero a mí me gustó el ver eh, mis suegros por su parte, en un gran tiempo no iban a la iglesia, pero pertenecieron a una comunidad, pertenecen a una comunidad. Entonces me gustó ir a ver y yo también iba en busca de respuestas y soluciones, porque en ese tiempo yo tenía muchos problemas, tanto emocional como físico. Entonces quería como ayuda, ayuda espiritual. Y siempre me ha ayudado eso. Sí, ¿no? ¿Y cuántos buenos ejemplos me has dado tú y me han dado mis suegros para que nos han ayudado a nuestro matrimonio también? O sea, Sí, hay tantas cosas ejemplos que nos han dado sí. para tomarlos de bien Son y sabios. elegimos vincularnos, tanto como yo como tu pareja, elijo vincularme desde lo positivo, desvincularme del dolor y vincularme a lo positivo de mi padre y mi madre, y tú has elegido desvincularte de tu dolor y elegido vincularte de lo positivo, que realmente es más grande, hay más volumen de positivo que de lo negativo. Porque incluso ayer un familiar de nosotros nos decía, este, yo me llevo muy bien con mi papá, pero a veces discutimos y ya nos dejamos de llevar y vino siempre ocurre eso, parte de la familia o de origen, de padre o madre, y ya nos peleamos, ¿no? Y si tú te peleas con tu padre y tu madre, nunca vas a poder llevarte bien con tu pareja. O sea, requiere sanar Y la con el relación mundo. y con el mundo. Requiere sanar la relación primero con tu mamá y tu papá. Llevarte bien. Muchas veces sí puedes darle una distancia emocional a ellos, Un límite. de no verlos por un tiempo, una distancia emocional, depende del contexto de muchas personas. Pero sí trabajar con papá y mamá. Aunque no los veas, hay que trabajar con papá y mamá. Y para eso sirven las terapias. Ahora sí que las que tengan más cerca, ¿verdad? Nosotros ofrecemos de pareja, de biodescodificación, de educación emocional, transgeneracionales, pero siempre es bueno trabajar, volver a la raíz y trabajarlo y te vas a dar cuenta que vas a mejorar con tu pareja. No necesariamente regresar a casa de tu papá, ¿verdad? Sí, impactas el mundo, por ejemplo, ahorita que los chavitos que vienen a entrenar contigo, Ujú. que te Exactamente. recuerdan un poco a lo que es tu infancia y los mantenemos tranquilos, ¿no? Y Ujú. vienen y te platican a ti cosas y ya, lo sacan y van con su familia y tranquilos. Exacto, y aparte que hemos podido ayudar a varias parejas en los talleres que hemos hecho, llevamos tres de las 7 zonas erróneas. Queremos hacer uno online, si quieren agregar más adelante. Presencial aquí también en Veracruz. También tenemos uno para finales de julio, me dijo otro instituto que te digo que vamos a colaborar, una terapeuta Idalia. Y pues ustedes van a poder impactar, mediante sanen a sí mismos, van a poder impactar su entorno con la misión que el universo Dios Que les puede conceder. les otorgó, exacto.
fue conseguida y se va a desbloquear, tanto como para hacer lo que tú veniste a hacer a este mundo, tanto como para tener una relación sana. Te quieres trabajar con papá. Ahora sí, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere abrir su micrófono? ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias por estar aquí. No sé si aquí veo a un Edith, Luis, Ulma, María. Muchas gracias por estar aquí. Una palabra que me pongan ahí en el chat de lo que se lleve en el día de hoy. Y ya nos vemos entonces, si no... Buenas tardes, disculpa, soy Edith. Y bueno, lo que quería es agradecerle por la transmisión, por lo que ha compartido conmigo. Muchas gracias. De aquí, de Huancayo, Perú. Un saludo hasta allá. Muchas gracias a ti, Edith. Un abrazo. Bueno, Rey, ajá, muy interesante, dice Urma. Gracias, muy interesante. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo domingo, ahí entre las 9 y las 10 mandamos los links. Muchas gracias. Un abrazo a Que tenga todos. un bonito domingo. Bonito domingo.